En el corazón de Polanco, Ciudad de México, donde las boutiques más exclusivas compiten por la atención de la élite, ocurrió algo impensable. Un vestido de novia valuado en 3 millones de pesos fue destruido con tijeras doradas, cortado en pedazos frente a 50 invitados de alta sociedad. Las manos que empuñaban esas tijeras pertenecían a Alejandro Montemayor, heredero de la cadena de tiendas de alta costura más prestigiosa de Latinoamérica. Su víctima, una humilde estilista que había osado contradecirlo. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que esa misma mujer, Isabela Herrera, sería la única persona en todo México capaz de salvar la boda más importante del año. La Casa Montemayor no era simplemente una tienda. Era un imperio que se extendía desde su flagship store de 5 pisos en Polanco hasta sucursales en Monterrey, Guadalajara y Los Cabos. El edificio principal, una estructura de cristal y acero, diseñada por el arquitecto japonés Tadao Ando, se elevaba como un monumento al lujo en la esquina de Presidente Masaryk y Molière. Cada mañana, Alejandro llegaba en su Lamborghini Huracán negro, un modelo personalizado con interiores de cuero de cocodrilo que había costado más que lo que Isabela ganaría en 3 vidas. El sonido del motor resonaba por las calles, anunciando su llegada como un emperador romano entrando al Coliseo. Los Montemayor habían construido su fortuna durante 3 generaciones. El abuelo, don Roberto, había comenzado con una pequeña sastrería en el centro histórico en 1952, vistiendo a políticos del PRI durante el Milagro Mexicano. El padre, Roberto Jr., había transformado el negocio familiar en una cadena durante los años 80, aprovechando el boom petrolero para expandirse. Pero fue Alejandro quien había llevado la marca al estrellato internacional. O al menos eso creía él. La verdad era que un equipo de consultores de McKinsey y diseñadores Headhunted de París hacían el verdadero trabajo mientras él tomaba el crédito en las revistas de Sociality. Su rutina matutina era un ritual de dominación psicológica. Primero, el desayuno en el restaurante privado del último piso, donde el chef francés preparaba croissants frescos importados de París cada madrugada. Los empleados que lo servían habían sido entrenados para no hacer contacto visual directo más de 2 segundos, una regla que Alejandro había implementado después de leer un artículo sobre psicología del poder. Después, el recorrido por cada piso, donde había instalado cámaras que grababan las reacciones de los empleados cuando pasaba. Su asistente personal, Marcela, una mujer de 40 años con un MBA de Harvard que odiaba secretamente cada segundo de su trabajo, lo seguía con una tablet donde registraba cada microexpresión de desaprobación de Alejandro. Isabel Herrera había nacido durante una tormenta de verano en Xochimilco, en una casa de adobe que su bisabuelo había construido con sus propias manos. Su padre Joaquín cuidaba los jardines flotantes que los turistas visitaban, ganando propinas que apenas alcanzaban para la renta. Su madre Elena había muerto cuando Isabela tenía 12 años, dejándole como única herencia una caja de madera con las agujas de coser de 3 generaciones de mujeres Herrera. La abuela Carmen había criado a Isabela después de eso, enseñándole no solo a coser, sino a ver la costura como una forma de magia. Cada puntada es un hechizo, mija. Puedes coser tristeza o alegría en una prenda. Elige siempre la alegría. Lo que hacía especial a Isabela no era solo su habilidad técnica, sino su capacidad única de visualización espacial. Podía ver un vestido completo en su mente antes de tocar la tela, rotándolo en 3 dimensiones, anticipando cada caída, cada pliegue. Era una forma de sinestesia textil que la ciencia no podía explicar completamente. En la universidad, sus profesores habían quedado asombrados cuando Isabela había creado un vestido de graduación
usando solo materiales reciclados que había recolectado de los contenedores de basura de las fábricas textiles. El vestido había ganado el primer lugar en el concurso nacional de diseño sustentable. Pero el premio de 100,000 pesos había tenido que usarlo para pagar las deudas médicas de su abuela. Durante sus 3 años en Casa Montemayor, Isabel había sido sistemáticamente ignorada y explotada. Sus diseños eran rutinariamente robados por el departamento senior, modificados ligeramente y presentados en las colecciones de temporada. Había documentado cada robo en un cuaderno que guardaba en una caja de seguridad en Banco Azteca, no por venganza, sino por la esperanza de que algún día alguien reconocería su trabajo. Su salario mensual de 12,000 pesos apenas cubría la renta del cuarto que compartía en la colonia Doctores, el transporte y la comida básica. Los domingos, su único día libre, lo pasaba en los mercados de tela, tocando materiales que nunca podría comprar, memorizando sus texturas para sus diseños mentales. 2 meses antes del incidente fatal, había ocurrido algo que debió ser una advertencia. Isabel había sido asignada para asistir en una presentación privada para las esposas de los empresarios más poderosos de México. Una de ellas, la esposa del dueño de TV Azteca, había quedado fascinada con un broche que Isabela llevaba. Una pieza que había creado con alambre de cobre y cristales rotos que había pulido hasta parecer diamantes. La mujer había insistido en comprarlo, ofreciendo 50,000 pesos en efectivo. Cuando Alejandro se enteró, había prohibido a Isabela usar cualquier accesorio personal en el trabajo, argumentando que distraía de la marca. El broche había sido confiscado, y luego apareció misteriosamente en la colección de primavera como una creación original de Casa Montemayor. Victoria era producto de generaciones de matrimonios calculados entre familias poderosas. Su árbol genealógico incluía 2 presidentes, 5 gobernadores y los dueños de la mitad de los medios de comunicación en México. Había estudiado en Le Rosey en Suiza, la escuela más cara del mundo, donde había perfeccionado su capacidad de crueldad casual disfrazada de elegancia. Su Instagram no era solo una red social, era una operación de marketing valorada en millones, donde cada post estaba coreografiado por un equipo de 20 personas. Su boda con Alejandro había sido negociada como una fusión corporativa. Los Montemayor aportaban el prestigio de la marca, los Salinas Pliego el capital y las conexiones políticas. El vestido que Isabela había estado creando en secreto era su manifiesto personal. Cada elemento contaba una historia. El corpiño incorporaba la técnica de los rebozos de Santa María del Río, pero ejecutada con hilos de seda francesa que había comprado poco a poco durante 2 años. Los bordados no eran simples decoraciones, eran un mapa codificado de las constelaciones que su abuela le enseñaba a identificar en las noches claras de Xochimilco. Había desarrollado una técnica propia donde entretejía cabello humano, el suyo, con los hilos para crear una textura tridimensional única. El proceso era tan laborioso que cada centímetro cuadrado requería 3 horas de trabajo. Era un viernes 13 de octubre, detalle que los supersticiosos después recordarían como presagio. Isabel había llegado temprano esa mañana para hacer los últimos ajustes a su vestido. Lo había escondido en un armario olvidado del sótano, detrás de cajas de patrones de los años 90. Pero el destino, o la traición, intervino. Marcela, la asistente de Alejandro, había estado explorando el sótano buscando archivos viejos para la auditoría anual cuando descubrió el vestido. En lugar de reportarlo discretamente, había visto una oportunidad de ganar favor con su jefe. Había organizado toda una producción. Convocó a los jefes de departamento, preparó el salón principal, incluso contrató un fotógrafo para documentar lo que ella llamó una grave violación de las políticas de la empresa. Alejandro había convertido la destrucción en un espectáculo. Había hecho que Isabela permaneciera de pie en el centro del salón mientras él circulaba alrededor como un depredador, señalando cada defecto del vestido ante la audiencia reunida.
había traído una presentación de PowerPoint que comparaba el vestido de Isabela con verdaderas obras de alta costura, aunque cualquier experto habría reconocido que el trabajo de Isabela era superior. El momento más cruel llegó cuando obligó a Isabela a sostener el vestido mientras él comenzaba a cortarlo, para que sintiera cada corte en sus propias manos. Los empleados más antiguos después confesarían que fue el momento más perturbador que habían presenciado en sus carreras. La seguridad no solo escoltó a Isabela fuera del edificio, sino que la siguieron hasta el metro para asegurarse de que no regresara. Le habían confiscado su identificación de empleada, su tarjeta de acceso, incluso el suéter que la empresa proporcionaba para el aire acondicionado. En la caja de cartón que le permitieron llevar solo había sus efectos personales más básicos: una foto de su abuela, su viejo cuaderno de diseños y las agujas heredadas que milagrosamente había logrado esconder en el forro de su bolsa. Mientras esperaba en el andén del metro, con la caja en sus brazos y las miradas de lástima de otros pasajeros, Isabela no lloró. Algo dentro de ella, una voz que sonaba como su abuela, le susurraba: «Esto no es el final, mija, es el principio». El video de la humillación se propagó con una velocidad sin precedentes. #Lady Costurera alcanzó 1 millón de menciones en 6 horas, pero el algoritmo de las redes sociales, manipulado por bots pagados por Casa Montemayor, había torcido la narrativa. Isabel era pintada como una empleada desleal que había robado materiales valuados en cientos de miles de pesos. Influencers que nunca habían tocado una aguja opinaban sobre la importancia de respetar las jerarquías corporativas. Mientras tanto, en su penthouse de Nueva York, Victoria Salinas Pliego observaba el video por 20ª vez, pero no estaba viendo la destrucción. Sus ojos, entrenados por años de consumir alta costura, habían detectado algo en esos breves segundos antes del primer corte: la perfección absoluta. Sin saberlo, acababa de ver el único vestido en el mundo que podría satisfacer sus imposibles estándares, y ahora ese vestido ya no existía, destruido por el hombre que prometía darle todo. El destino había comenzado a tejer sus propios hilos. Victoria Salinas Pliego había construido un imperio personal basado en la perfección visual. Su equipo de imagen incluía ex empleados de Vogue Paris, un exdirector creativo de Dior y una historiadora del arte especializada en moda del Met Museum. Cuando vio el video viral, su reacción inicial fue de disgusto por el espectáculo vulgar de Alejandro, pero su ojo entrenado captó algo más. Ordenó a su equipo técnico que mejorara digitalmente cada frame del video. Usando inteligencia artificial y software de reconstrucción 3D que costó $50,000 licenciar por una semana, lograron recrear el vestido completo en formato digital. Lo que vieron los dejó sin aliento. No era solo un vestido de novia. Era una obra de arte que fusionaba siglos de tradición mexicana con innovación vanguardista que ninguna casa europea había logrado. Victoria contrató a su propio equipo de investigadores, diferentes al detective de Alejandro. Estos no buscaban a Isabela para negociar, sino para entender su genio. Descubrieron su tesis universitaria sobre geometría sagrada en textiles prehispánicos, sus publicaciones anónimas en foros de diseño donde resolvía problemas técnicos que desconcertaban a diseñadores establecidos. Incluso encontraron bocetos que había vendido por comida durante su época universitaria y que ahora se vendían en el mercado negro del diseño por miles de dólares. Victoria comenzó a entender que Isabela no era solo una costurera talentosa, era un genio no reconocido, el tipo de talento que aparece una vez por generación. Alejandro pasó por las 5 etapas del duelo en cuestión de días. Primero, negación. Aseguró a Victoria que sus diseñadores podrían recrear algo mejor. Cuando el equipo senior presentó sus intentos, Victoria los rechazó con tal violencia que uno de los diseñadores renunció en el acto. Segundo, ira. Alejandro destruyó su oficina, rompiendo esculturas de cristal de Murano y rasgando contratos millonarios. Tercero, negociación. Ofreció contratar a los mejores diseñadores de Milán, París, Nueva York. Victoria respondió con un ultimátum: el vestido de Isabela o nada. Cuarto, depresión.
Alejandro no salió de su penthouse por 3 días, bebiendo whisky de 30,000 pesos la botella. Finalmente, aceptación. Necesitaba a Isabela. En Coyoacán, Isabela había comenzado su propia reconstrucción, no del vestido, sino de sí misma. Había alquilado un pequeño espacio en el mercado de artesanías donde daba clases de costura a niñas del barrio por 50 pesos la hora. Las madres, al principio escépticas, pronto reconocieron que Isabela enseñaba más que costura. Enseñaba matemáticas a través de patrones, historia a través de bordados, autoestima a través de la creación. Una de sus alumnas, Sofía, de 11 años, había dicho algo que Isabela atesoraría. «Maestra, usted cose como si estuviera rezando». En las noches Isabela había comenzado a recrear el vestido destruido, no para venderlo, sino como terapia, como una forma de sanar. Cada puntada era una pequeña victoria sobre la humillación. Sergio Mendoza, el detective, había rastreado a Isabela usando métodos que bordeaban lo ilegal y lo ético. Había infiltrado a un asistente en las clases de costura de Isabela, había hackeado su correo electrónico, encontrándolo vacío de rencor y lleno de diseños compartidos gratuitamente con estudiantes. Incluso había sobornado al casero para revisar su departamento cuando ella no estaba. Lo que encontró lo perturbó. No había evidencia de amargura o planes de venganza. Solo había belleza. Cientos de diseños que podían revolucionar la moda mexicana, dados gratuitamente a quien los pidiera. Mendoza, un hombre curtido que había visto lo peor de la humanidad, le confesó a Alejandro: «Esta mujer no es lo que esperaba. Es pura». Los primeros 3 intentos de contacto fueron desastres predecibles. El abogado corporativo que Alejandro envió regresó con una demanda por difamación y acoso laboral preparada por un colectivo de abogadas feministas que habían adoptado el caso de Isabela pro bono. El director creativo de Casa Montemayor, quien secretamente admiraba a Isabela, regresó con lágrimas en los ojos y su renuncia. Isabela le había mostrado diseños que lo habían hecho cuestionar toda su carrera. El tercer emisario, la propia madre de Alejandro, una mujer de sociedad que nunca había trabajado un día en su vida, regresó transformada. Isabela le había enseñado a hacer su primera puntada, y la mujer de 60 años había llorado como una niña al crear algo con sus propias manos por primera vez. Cuando Alejandro finalmente llegó personalmente a Coyoacán, el barrio entero parecía estar esperándolo. Los vendedores ambulantes dejaron de pregonar, los perros dejaron de ladrar, hasta el viento pareció detenerse. Subió las escaleras desvencijadas, cada piso una humillación a su orgullo. Isabela lo hizo esperar 45 minutos en el pasillo, el mismo tiempo que ella había esperado bajo la lluvia el día que la despidieron. Cuando finalmente abrió, vestía un huipil que su abuela le había dejado, simple, pero con una elegancia que ningún diseñador europeo podría replicar. No hubo saludos, no hubo cortesías. Isabela habló primero. «Sé que Victoria quiere el vestido. También sé que sin él, tu imperio comenzará a caer. El precio no es negociable, y no es solo dinero». Isabela había escrito sus condiciones en papel a mate, con tinta que ella misma había fabricado usando técnicas prehispánicas. Primera, 3 millones de pesos por adelantado. Segunda, crédito completo en toda publicidad. Tercera, disculpa pública de rodillas. Cuarta, 50% de ganancias futuras. Quinta, taller independiente pagado. Sexta, contratación justa de sus asistentes. Pero la séptima era la más dolorosa. Alejandro debía tomar clases de costura con las niñas del barrio durante un mes, para entender el valor del trabajo manual. Cada condición era una lección, cada demanda una enseñanza sobre el valor real del arte versus el precio del ego. Victoria no esperó explicaciones. Cuando Alejandro balbuceó sobre las condiciones inaceptables, ella tomó su teléfono y en una llamada de 3 minutos había contactado a su padre para congelar todas las líneas de crédito de Casa Montemayor, ordenado a su equipo de relaciones públicas que preparara un comunicado sobre preocupaciones éticas sobre la marca, y amenazado con revelar las prácticas de evasión fiscal que su equipo de contadores había descubierto. Alejandro firmó todo esa noche. Pero lo más humillante no fue firmar, fue tener que pedirle prestado a su madre los 3 millones, porque Victoria había congelado sus cuentas personales también.
Isabela transformó el penthouse del San Regis en algo nunca visto en México. No era un taller, era un laboratorio de alta costura que rivalizaba con los ateliers de París. Pero con un giro. Había traído tejedoras de Oaxaca, bordadoras de Chiapas, artesanas de Michoacán. El vestido no sería solo suyo, sería de México. Cada región aportaría una técnica, cada estado un elemento. Isabela coordinaba como una directora de orquesta, fusionando tradiciones milenarias con tecnología de punta. Había instalado microscopios para perfeccionar cada puntada, computadoras para calcular la caída perfecta de la tela, pero también un altar con velas para su abuela, porque, como ella decía, la tecnología perfecciona, pero el alma viene de los ancestros. Durante 20 días, el penthouse fue un universo cerrado donde se gestaba un milagro. Isabela dormía 3 horas por noche. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, pero también con la gracia de una bailarina. Cada bordado contaba una historia. Aquí, la leyenda de la Llorona transformada en un patrón de lágrimas de cristal que se convertían en flores. Allá, el águila del escudo nacional estilizada en hilos de oro que parecían plumas reales. El vestido incorporaba elementos imposibles. Tela que cambiaba de color con la luz, bordados que parecían flotar sobre la superficie, un velo que capturaba la luz como telaraña con rocío. Los observadores juraban que el vestido respiraba, que estaba vivo. Cuando Victoria llegó para la prueba final, venía acompañada de Anna Wintour, quien había volado especialmente desde Nueva York. El silencio cuando Isabela reveló el vestido duró 2 minutos completos. Victoria se acercó como si se aproximara a un objeto sagrado. Cuando se lo probó, su madre, una mujer que no había llorado ni en el funeral de su propio padre, sollozó abiertamente. Anna Wintour, conocida por su rostro impasible, se quitó sus icónicas gafas de sol y las usó para secar una lágrima. El vestido no solo le quedaba perfecto a Victoria, la transformaba. La hacía ver no como una heredera privilegiada, sino como una diosa antigua, como la encarnación de siglos de belleza mexicana. El evento fue más que una disculpa, fue una lección pública sobre humildad. Alejandro no solo tuvo que arrodillarse, sino que Isabela había añadido una condición de último minuto. Tenía que hacerlo descalzo, como penitente, sobre un zarape tejido por las mismas mujeres a las que Casa Montemayor había rechazado como proveedoras por ser demasiado artesanales. Mientras leía la disculpa de 4 páginas que Isabela había escrito, las cámaras capturaban cada temblor de su voz. Pero el momento más poderoso fue cuando Isabela, en lugar de mirarlo con desprecio, le tendió la mano para ayudarlo a levantarse, demostrando una gracia que él nunca había poseído. El día de la boda, el castillo de Chapultepec se convirtió en el escenario de una transformación nacional. El vestido de Isabela no solo vistió a Victoria, vistió a México de gloria. Los corresponsales internacionales abandonaron sus notas preparadas para improvisar poesía sobre lo que veían. El vestido fue inmediatamente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Las réplicas autorizadas por Isabela, con el 50% destinado a becas para artesanas indígenas, se agotaron en minutos, con lista de espera de 3 años. Isabela, sentada en la mesa principal, recibió una ovación de pie cuando Victoria la presentó como la verdadera estrella de esta boda. Un año después, el panorama de la moda mexicana había cambiado irreversiblemente. Atelier Herrera no era solo una casa de moda, era un movimiento. Isabela había creado una cooperativa con 300 artesanas de todo México, cada una recibiendo salario justo y crédito por su trabajo. Casa Montemayor había perdido el 80% de su valor en bolsa. Alejandro había sido removido como CEO por la junta directiva, reemplazado por Marcela, su antiguo asistente, quien inmediatamente estableció una colaboración con Isabela. El último frame mostraba 2 portadas de revistas side by side. Forbes México, con Isabela en la portada como Empresaria del Año, y una pequeña nota en la esquina sobre la bancarrota personal de Alejandro. Pero en la foto de Isabela, casi imperceptible, había una pequeña foto de su abuela en su escritorio. El narrador concluía: en el tapiz de la vida, los hilos de oro pueden brillar, pero son los hilos humildes,
tejidos con amor y dignidad, los que sostienen la tela. Isabela Herrera no solo había creado un vestido, había tejido justicia en cada puntada, demostrando que el verdadero lujo no se compra ni se hereda, se crea puntada a puntada con manos que conocen el valor del trabajo y un corazón que no olvida de dónde viene.